Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Viviana Tartakovsky Pessoa, yo soy psicóloga y soy la directora de psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins. Hoy día les voy a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con tips para estudiar y cómo prepararse para afrontar la PSU. Les voy a tratar de hablar de forma muy sencilla, en un lenguaje bastante coloquial, para que puedan entender y ojalá usar algunas de las cosas que les voy a comentar esta tarde. Vamos a dividir la presentación en distintas fases. Lo primero es la preparación previa, ¿cierto? La PSU no es como una prueba que a veces se rinde en la universidad o en el colegio, sino que es algo que debe prepararse todo el año. Si deseas que te vaya bien, debes tener una preparación tanto académica como psicológica de manera constante. Y eso tiene que ver no solamente con hacer ensayos, hacer preguntas, sino que también tiene que ver con estar ojalá en una disposición emocional adecuada. Y por ejemplo, si te pasa algún problema o tienes algún conflicto en tu familia, con tu polola, tu pololo, puedas ir resolviendo esos temas porque eso también te va a afectar en tu rendimiento cuando rindas la PSU. Lo segundo es como desmitificar la PSU. Yo creo que vivimos en un país donde la PSU es como todo y si nos va mal o nos va bien, casi es como que somos malas o buenas personas. Y lo primero es que incluso si uno quiere que le vaya bien en la PSU, debe pensar que la PSU es solo un paso en nuestra vida. Y por tanto no verlo como una gran cosa, porque psicológicamente cuando vemos algo como muy grande, nos va a costar mucho más afrontar esa situación. Entonces yo los invitaría a pensar que si bien es importante y por algo lo preparamos, no es que se nos va a ir la vida, sino nos va tan bien como queremos. Y por algo hay bastantes más posibilidades de darlo. Y en tercer lugar, lo fundamental a modo de preparación es que cada persona conozca sus estilos de aprendizaje. No todas las personas aprendemos de igual forma. Algunas personas son más auditivas, otras aprenden, por ejemplo, mirando, otras aprenden escribiendo, otras aprenden haciendo resúmenes, otras aprenden con papelógrafos y los pegan en las murallas, otras personas aprenden con tablet, no sé. Cada persona tiene distintas maneras de aprender. Y yo creo que es fundamental que durante al menos el año en que estés focalizado preparando la PSU en cuarto medio o si te tomaste un año sabático y vas a dedicarte solo a la PSU, que sepas de antemano cuál es la forma más fácil en la que te resulta aprender a estudiar. Lo segundo, busca tú un espacio de estudio con una iluminación adecuada, que no haya distractores. Hoy día vivimos súper distraídos, los celulares nos suenan a cada rato, no se nos queda el celular y nos sentimos como desnudos, entonces ojalá no tengas tu celular encima de la mesa, a menos que haya una emergencia o haya algo importante. Los momentos de estudio es importante que lo dediques al estudio. Y ojalá en un lugar en el cual te sientas súper cómodo. Puede ser tu pieza, yo no sé, me ha tocado en mi vida laboral personas que estudian mejor en la cama, otros en un escritorio. Cada persona es distinta, pero hay que buscar un lugar donde uno se sienta que se puede concentrar, que eso es clave. Lo segundo es determinar si te resulta mejor estudiar solo en grupo. Y ahí también los seres humanos somos todos diferentes. Entonces hay personas que les resulta mucho más cómodo y sienten que aprenden mucho más estudiando con más personas y otros que sienten que estudiando solo les resulta mejor. Así que también eso es algo que ojalá incluso antes de cuarto medio vayas dándote cuenta de qué forma aprendes mejor. Y la tercera es programar el último año, un cuarto medio, como un espacio de calendarización. En general, cuarto medio es un año donde uno está muy tenso. A veces las familias también nos ponen nerviosas porque quieren que nos vaya bien, o nuestra polola, o nuestros amigos. Entonces, desde ese lugar yo les diría como plantearse, ojalá, metas específicas. Por ejemplo, si quiero dar la PSU de ciencias, ponerme estos días voy a estudiar en tales horarios. Y ojalá programar ese horario y que se cumpla. Y eso es súper importante porque y que sea una programación realista, porque a veces yo he visto chicos que se ponen, voy a estudiar todo el día 10 horas, eso es imposible de cumplir. Entonces, de alguna forma es mejor ponerse intervalos de hora de estudio que intermedien con otras actividades, ¿cierto? Como salir un rato, comer, ir al baño, y eso te va a permitir desarrollar un estudio cronológicamente en el tiempo y que te sirva y tenga mucho mejor destino. Otras cosas que son importantes en la preparación previa es lo que yo te decía antes, como buscar también, se llama como una zona de confort, en la cual sientas que tú evalúes si te resulta mejor con música o sin música, que era una de las preguntas que hicieron ayer, ¿cierto? Hay gente que le resulta adecuado concentrarse mejor con música.
Incluso el tipo de música es distinto en una persona que en otra. Y ahí yo los invitaría a autoconocerse, porque en el fondo cada persona es distinta. O, por ejemplo, hay personas que también sienten que aprenden mejor si tienen un incienso o algún set de aromaterapia. Entonces, todos los sentidos, ¿cierto? Lo visual, lo auditivo, lo olfativo, lo kinestésico, si es que necesito escribir, por ejemplo, va a ser distinto en una persona que en otra. Entonces, de alguna forma, lo ideal es que uno se conozca a sí mismo y sepa de qué forma es la que le resulta mejor aprender o siente que aprende mejor de esa forma. Otra cosa importante es conversar con las familias acerca de sus intereses y metas a futuro. Yo les diría, muchas veces el papá quiere que estudie una cosa, un hijo, la mamá quiere que estudie otra cosa y uno quiere estudiar otra cosa. Entonces ahí es muy importante como poder ser honesto a la hora de lo que quieres hacer de tu vida. Quizás ni siquiera lo sabes, pero sabes más o menos a qué área te quieres acercar o a qué área quieres conocer. Y en ese sentido yo les diría, no estudien algo por darle el gusto a su papá, a su mamá o a quien los ayude económicamente o a quien los cuide, sino que estudien algo que les haga sentido. Me ha tocado ver muchas personas que empiezan estudiando una carrera porque era lo que quería ser su papá o su mamá y finalmente incluso al cuarto año se terminan cambiando cuando ya casi están terminando la carrera. Entonces, ojalá puedan estudiar algo que les haga sentido y lo conversen antes con su familia, con su pareja, si es que están en pareja, o sus amigos, para no tener más presión en un momento en que ya hay mucha presión. La PSU de por sí nos genera tensión, entonces tenemos que tratar de disminuir los factores estresantes que nos rodean. Otra cosa que es importante es no estudiar más de 1 hora y media o 2 horas y generar intervalos, como yo les decía hace un ratito. Es imposible que una persona esté concentrada más de 2 horas. Así, cero posibilidad. Menos hoy día, como yo les decía, que vivimos bombardeados con internet, queremos ver el WhatsApp, nos suena y no tenemos que contestarlo. Entonces, incluso los breaks de atención, que son los tiempos máximos que una persona puede estudiar, son limitados. Entonces, cuando programen su cronograma de estudio, no se pongan más de 1 hora y media, 2 horas. Y claro, hay personas que logran concentrarse más rato y esas personas se pueden poner 2 horas, por ejemplo, y otras personas que pueden decir, yo 1 hora y me empiezo a aburrir. Entonces, mejor hacer un cronograma que contemple siempre estos recreos. Y pueden ser recreos pequeños si siento que estoy atrasado con la materia, o recreos más amplios si siento que tengo un cronograma más holgado, que no suele mucho suceder porque uno siempre anda como pillado con el tiempo. Y también buscar ayuda o orientación si sientes que te falta claridad. ¿Y a eso a qué me refiero? Como si no tengo método de estudio o si siento que por ejemplo, me siento en la mesa y no sé cómo estudiar, no sé por dónde empezar, estoy perdido. O me doy cuenta que me siento a estudiar y no puedo, me vienen angustias, pienso en mi familia, no sé, pedir ayuda profesional, pedir ayuda a un psicólogo, un psicopedagogo. O sea, si siento que estoy medio perdido, puedo de todas maneras buscar ayuda y ojalá lo hagan porque todo tiene solución en estos ámbitos, ¿cierto? Nadie se va a morir por dar una PSU, pero sí se puede poner muy nervioso y todo eso se puede manejar. En la semana en que dan la PSU, ¿qué cosas son súper importantes de tener presente? Primero, tratar de seguir la rutina habitual. Ustedes me van a decir, qué difícil. Sí, es muy difícil porque de alguna forma es una semana que de por sí es estresante. La gente más encima les debe preguntar cómo están, cómo andan y es obvio que van a estar estresados, que van a dormir un poco menos, que van a sentir más palpitaciones en el corazón, etc. Pero lo ideal es que en esa semana hagan su rutina lo más normal posible. O sea, si hacen deporte, que hagan deporte. Si les gusta ir al cine, que vayan al cine. Si les gusta reunirse con los amigos, que lo traten de hacer. Después vamos a hablar como del día previo. Ahora les estoy hablando como de la semana previa. Y lo más importante es cuidar la higiene del sueño. Como la PSU genera mucha ansiedad, el sueño es lo que más se afecta. Entonces, no les extrañe en primer lugar que les cueste más conciliar el sueño, que eso es un síntoma ansioso que es muy frecuente cuando los chicos y chicas dan la PSU. Y en el fondo, ¿qué les aconsejo yo? No ver el celular en la noche, no ver una película en la noche, o si ven una película después leer algo, porque si estamos como, díganme si no les ha pasado alguna vez en la vida que dicen, y me quedé viendo una serie y me acosté a las 3 de la mañana, porque las pantallas generan esta cosa hipnótica. Entonces, ojalá
cuidar el sueño. Si uno duerme mal, no anda bien al día siguiente y no rinde lo que rindiera si uno duerme las horas necesarias. Y a los 18, a los 20 años, uno debería dormir entre 8 a 10 horas incluso. Entonces, tratar de dormir bien es súper importante. Y si no pueden hacerlo, busquen ayuda. Hoy día la medicina natural es muy enriquecedora también. Hay melatonina, hay melisa, hay valeriana, hay una serie de productos naturales que uno puede ayudarlo a bajar la tensión si uno siente que no duerme. Y si esto les empieza a pasar un mes antes de dar la PSU, con mayor razón, es importante pedir ayuda, o si incluso pueden ustedes comprar en la farmacia, esto no se requiere receta porque son productos naturales, recurrir a estos tranquilizantes naturales que tenemos a nuestra disposición. Después, ¿qué otra cosa pueden hacer si están muy, muy nerviosos? Yo siempre les digo a los chiquillos como que hagan imaginerías, imagínense en el momento en que están dando la PSU, que se imaginen que es un momento donde van a estar lo menos tensos posible. Pueden hacer ejercicios de respiración o relajación si es que están muy nerviosos. Si es que sienten que no tienen las herramientas para hacerlo, busquen ayuda, porque hay ejercicios que los enseñamos los psicólogos que nos sirven para relajarnos. Hoy día incluso en Google pueden encontrar técnicas de relajación y respiración, y todo eso en el fondo les va a ayudar mucho a estar lo menos tenso posible frente a una situación que, como ya les decía, de por sí ya es tensa. Y lo otro que también les aparece ahí en la pantalla es que no te sientas mal si estás nervioso, porque ¿quién no ha estado nervioso cuando da la PSU? Es como, ¿quién no ha estado nervioso cuando se ha casado? No sé, hoy día la gente se casa menos, pero un buen ejemplo quizás sería ¿quién no está nervioso cuando va a recibir su título? Todos estamos nerviosos en esas instancias. Entonces, en el fondo, es súper normal que anden más nerviosos y ojalá transmitan eso a sus familias, a sus amigos que quizás les dicen, ¡ay, que andas pesado, que andas irritable! Y eso es absolutamente adecuado y normal frente a una situación estresante como es dar la PSU, que es algo que es gravitante en nuestra sociedad chilena. Y en el día aquel, ¿qué cosas yo les recomendaría como imprescindibles? Primero, dejar lista la ropa que se van a poner al día siguiente, ¿cierto? A mí parece un consejo como de mamá con los niños, pero es súper importante. O sea, ese día van a estar mucho más nerviosos. Entonces, desde ahí hay que tratar de, como yo les decía antes, de disminuir al máximo los factores estresantes, además de la PSU. Y uno de esos es ¿qué me pongo? Entonces dejen lista su ropa y buscar ropa que nos quede cómoda. No ponerse ropa apretada si vamos a dar la PSU porque nos puede poner más nerviosos. O algo que nos sintamos incómodos cuando nos sentemos. Si tenemos incluso amuletos o ropa que digamos, hoy cuando me pongo esta blusa, piensen que hace mucho calor, chiquillos. Así que traten de buscar ropa que sea, como es cierto, ahora en el verano o primavera, casi verano. De alguna forma busquen ropa que sea de textura así liviana y que con la cual se sientan muy cómodos. O sea, lo que tenemos que tratar de hacer es de bajar al máximo la ansiedad, que ya de por sí va a estar y es normal. Por otra parte, tomar desayuno. Siempre me preguntan, ¿tomo desayuno o no tomo desayuno? Tomen desayuno, porque si no, van a estar en la mitad y les va a dar sueño, se van a cansar. Entonces, es fundamental que tengan alimento en su estómago. Así que, si alguien tiende a tener problemas estomacales, no coma cosas que lo hinchen o cosas que lo hagan ir al baño, pero sí es fundamental que tomen desayuno porque eso les va a dar energía y la energía es la que nos permite hacer funcionar nuestro cerebro. También se recomienda llevar dulcecitos, caramelos en los bolsillos si se puede, ¿cierto? Yo sé que hay algunos colegios, me contaban el año pasado, que no les permitían llevar casi nada, pero si lo pueden hacer también es bueno porque sobre todo en las mañanas uno se puede comer algo con azúcar y la glucosa entra al tiro al cerebro y nos va a despertar. Entonces de alguna forma eso también sería bueno si lo pudiesen hacer. Y si sienten que les empieza a dar taquicardia o que el corazón les late muy fuerte, no se olviden que la respiración es algo fundamental. Y ahí se pueden concentrar con respirar, plantearse pensamientos positivos, estoy dando lo mejor de mí, si me preparé bien puedo decir me he preparado como corresponde, esta va a ser una buena experiencia, y mensajes positivos van a generar mejores comportamientos si estoy pensando más en negativo. Eso sí que está súper demostrado. Si voy ese día con una actitud me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal,
profecía autocumplida, lo más probable es que les vaya mal. Entonces, mejor pensar que me va a ir lo mejor posible y que estudié lo que pude estudiar. Ojalá sea lo máximo que pudieron estudiar para que así su pensamiento sea positivo y resulte. Luego, calcular y manejar los tiempos, ¿cierto? Y ahí es súper importante no llegar corriendo a la hora en que abren la sala, no llegar antes. No importa que el colegio esté cerrado, pero lleguen antes. Porque todas esas cosas que el apuro genera más tensión. Así que ojalá llegar antes. Y busca la forma de llegar al lugar de la manera que tú sientas que más te tranquiliza. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo siento que ir con mi mamá o mi papá que me lleve me va a poner nervioso, mejor decirle, mamá, papá, te quiero mucho, pero me va a poner más nervioso que me vaya a dejar al colegio. Mejor me voy en metro, estoy inventando. O quizás lo contrario, me llevo muy bien con mi mamá o con mi papá y quiero que me lleven y me vayan a dejar, y eso me va a dejar tranquilo. Entonces, se fijan como tener claro qué persona me va a llevar. Yo les hablaba antes de la vestimenta, que se los voy a mencionar también. Hay gente que tiene amuletos, como yo les decía. Hay gente que dice, me voy a poner este aro porque me trae suerte. También los pueden ocupar en el fondo. Como yo no soy bruja, soy psicóloga, pero también creo que a las cosas les damos significados. Entonces, si tenemos cosas que nos dan significados positivos, podemos ocuparlas y no nos van a hacer mal, ningún daño, en ningún caso. Almorzar, ¿cierto? Porque siempre hay pruebas en la mañana y en la tarde, y siempre almuercen algo liviano, pero coman, insisto en eso. Como que hay gente que le da miedo comer porque dice, después me van a dar ganas de ir al baño, ¿cómo lo hago? Evidentemente no me voy a comer un gran almuerzo, ni me voy a comer una gran ensalada si siento que mi guatita anda media rara, pero sí comer, almorzar. Es muy importante que tengamos energía para que nuestro cerebro funcione de la mejor forma posible. Llevar más de un lápiz, más de una goma, ¿cierto? Siempre nos pueden pasar impas o que se nos caiga, se nos pierda, etc. Y algo que es central, que la PSU es un camino, hay miles de otros caminos, insisto, como que siempre tengan planes distintos. La vida a veces nos depara situaciones que son inimaginables, entonces si lo relevamos como el gran hito de nuestra vida, le vamos a poner mucha atención a algo que de por sí ya es tenso. Entonces yo les diría, lo más importante es pensar que es un paso y que ese paso lo voy a tratar de dar lo mejor posible y por tanto me voy a preparar con antelación y también voy a estar en mis mejores condiciones físicas y psicológicas el día en que me toque dar la PSU. A ver qué cosas me han preguntado. A ver. Dice, ¿cómo puedo estudiar una persona que tiene una discapacidad si tiene malo la parte cognitiva? Por ejemplo, en mi caso. Claro, ahí tendrías que dice, perfecto, ya. ¿Cómo puedo estudiar una persona que tenga una discapacidad? Lo importante es que trates qué discapacidad tienes, porque hay discapacidades a nivel cognitivo muy distintas. Pues es diferente tener, no sé, un CI disminuido que tengas alguna habilidad cognitiva disminuida en particular, por ejemplo, la matemática o el lenguaje. Entonces yo te diría, Javier, como hay que estudiar bien. ¿A qué te refieres con disminución en lo cognitivo? Porque depende de eso el tratamiento que tú puedas darle a esa discapacidad, ¿ya? Otras preguntas que realizaron por medio de plataforma es ¿cuánto tiempo se requiere como mínimo para prepararse bien para la PSU? Yo diría que en general lo mínimo sería el año, con cuarto medio estudiando todo el año. Y lo ideal es estudiar en el fondo de manera, cuando por ahí alguien, Javier también preguntaba como cronograma. Hacerse un cronograma es como un hábito de estudio, sí, tú tienes mucha razón, porque en el fondo tiene que ver con que vayan dejando materias día por día y por eso es mejor estudiar desde antes que calentar la materia, porque a diferencia de las asignaturas que tienen en el colegio, la PSU no sirve el calentón, ¿cierto? De hecho, yo les diría, el día antes de la PSU, cierren el cuaderno, desconéctense, vayan al cine, hagan otra cosa, pero no estudien al menos la tarde antes. Si quiere alguien estudiar en la mañana del día que va a dar la PSU el día siguiente, lo puede hacer, pero en la tarde, la tarde final, podríamos decir, antes de la mañana, es mejor desenchufarse, ¿cierto? Y ahí hay que hacer una actividad lúdica, juntarse con los amigos, cualquier cosa que nos desconecte. Intenten hacerlo, yo sé que es muy difícil, pero inténtenlo. A ver, me dicen,
¿cómo hago para dejar de preocuparme por la prueba como si le tuviera miedo? Claro, yo te diría, primero, acepta que tienes miedo, porque todos tenemos miedo frente a la PSU porque es algo que no conocemos. Aunque hagamos 100.000 ensayos, no sabemos cómo va a ser el que nos va a tocar. Entonces, de alguna forma, no, lo primero es decirte que a todos nos da miedo, nos ha dado ansiedad cuando nos ha tocado a los que dimos la prueba de aptitud académica. Teníamos miedo y lo primero es decir que está bien que nos dé un poco de miedo, incluso la ansiedad es funcional, porque si nos diera lo mismo no nos generaría esta necesidad de estudiar, de aprender, de hacer cosas. Entonces, una cosa es que de miedo y la otra es que de terror, y que no vayas a darla porque te da tanto temor que te quedes paralizado. Pero si te da un poquito de ansiedad o temor, como dice Javier, no es inadecuado. Acéptalo como parte de algo en la vida que te va a dar esa sensación. Después dice, ¿cuál es el mejor consejo para hacerse un hábito de estudio? Yo les diría, si somos visuales, lo mejor es tenerlo incluso en la pieza, así como un calendario. Los lunes, cuando llegue del colegio, estudio matemática, el martes estudio lenguaje, si doy la de ciencias o las pruebas que dé, y las vaya calendarizando, y si llego a ser más riguroso todavía, puedo calendarizar por contenido. Y sobre todo focalizarse en los contenidos que yo siento que son más débiles de mi preparación que tuve en el colegio. Si llego a ese nivel es mejor, como que focalizarse en aquellos contenidos en que siento que los manejo menos que otros, ¿ya? Por ahí preguntan también, ¿cuándo uno tiene que dejar de estudiar? ¿Una semana? No, yo les diría, basta con que, una semana antes no les va a resultar, porque van a querer seguir estudiando. Basta con la tarde antes que dejen de estudiar y ya es bueno, porque les va a costar mucho dejar de estudiar antes, es como imposible. Por eso yo les decía, mejor plantearse metas que sean factibles de hacer. También nos preguntaban alguna otra técnica para reducir la ansiedad. Miren, lo más importante yo les diría primero aceptar que es un evento que produce ansiedad, que ya se los he dicho varias veces, pero se los recalco porque en el fondo es como que no se puede negar ni eliminar. Pero otras técnicas para reducir la ansiedad es como, bueno, cada persona tiene las propias, ¿cierto? Piensen en aquellas cosas que los calman. Hay gente que dice, yo me gusta ir a carretear, que obviamente no lo hagan el día antes de la PSU, pero si eso ustedes sienten que les hace bien y los pone contentos, lo pueden hacer. Otras personas pueden decir, voy a ir a yoga y eso me va a ayudar a tranquilizarme. Todas las personas somos distintas y nos tranquilizan situaciones distintas y experiencias distintas. Quizás otra persona decir, necesito estar más cerca de mi mamá o más cerca de mi papá o resolver temas pendientes con ellos para sentirme con menos ansiedad. Yo les diría, lo central es que otras cosas tensas que hayan en nuestro entorno las podamos resolver. Cosa que la PSU sea lo único tenso o nervioso que nos ponga ese día. Entonces, si estoy peleado con mi pololo o peleado con mi mamá, traten de resolver esas tensiones para ese minuto llegar lo mejor posible para poder rendirla bien, ¿ya? ¿Qué hacer para mantener la concentración 2 horas y media? Siendo claro, es que ahí, Daniela, depende mucho de la persona. Yo conozco gente que puede leer, te juro, hasta, 3 horas sin perder la concentración. Entonces, como les decía hace un rato, no hay una regla general, sino que en el fondo tienes que ver tú, Daniela, ¿cuánto rato me puedo concentrar yo? ¿Me puedo concentrar 1 hora y media o me concentro los 30 minutos? Entonces, si tú dices, me concentro bien 30 minutos, es mejor que hagas esos espacios, ¿cierto? Cada 30 minutos. Entonces estudias 30 minutos, vas al baño, haces una pausa y vuelves a estudiar. Entonces, cada persona va a tener tiempos de concentración distintos. No hay un tiempo de concentración como estándar para todos. Otra pregunta que nos hicieron es ¿cuántos ensayos se recomiendan hacer? Mira, lo ideal es que se hagan lo máximo posible, porque en general son bancos de preguntas, entonces las preguntas se van repitiendo en el tiempo. Entonces, si uno hace muchos ensayos, va a tener más background de preguntas a las que le pueden tocar. De hecho, me ha pasado gente, por ejemplo, que ha hecho tantos ensayos que les ha pasado en la PSU final que les toquen preguntas que ya han hecho, y eso es muy bueno en el fondo porque ya tienen la respuesta. Entonces, ojalá hacer la mayor cantidad de ensayos posibles, pero por eso está todo el año, no para que lo hagan el último día porque ahí se van a estresar más. Claro. Ok, otra pregunta que nos hacen es ¿algún tip para organizarse para las pruebas del PSU de ciencias?
Tips, es que ahí depende mucho de, bueno, para dar la PSU de Ciencias, denla si se sienten preparados, porque la PSU de Ciencias no solo requiere como comprender algunos conceptos, sino que también memorizar muchas cosas, muchas palabras, contenidos, etcétera. Entonces, de alguna manera, yo les diría, denla si la carrera en la que quieren estudiar se las exige, y los mismos consejos que yo le he dado para las otras áreas, ¿cierto? Focalicen sus cronogramas en aquellas asignaturas o aquellos contenidos que sientan que, más que asignaturas, en los contenidos que sientan que están más débiles. Por ejemplo, si yo sé que no sé, ecuaciones me sale súper bien, me voy a focalizar en derivadas, si doy como la específica de matemática, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, focalizarse en aquellas cosas que yo sienta que son mis puntos más débiles en términos de los aprendizajes. Eso también me va a generar más tranquilidad al momento de enfrentar la PSU. Mañana tengo ensayo. ¿Qué me recomiendas? César, mira, yo creo que ahí lo más importante es como que sigas lo que hemos conversado. Si quieres dar un buen ensayo, porque ahora ya estamos bien cerca de la PSU, trata de hacer lo que yo te decía. No ver pantallas hasta muy tarde en la noche, dejar de estudiar, por ejemplo, estoy inventando, a las 8, si te vas a dormir a las 11, y a esa hora leer un libro o hacer otra cosa, pero que no tenga que ver con la tele, ni la tablet, ni el celular encima. Todas esas cosas alteran tu sueño y van a hacer que rindas menos. Y todas las otras cosas que te dije antes, para la PSU sirven igual para dar un ensayo, si uno siente que el ensayo es como finalmente la PSU, si uno lo quiere dar así con esa solemnidad. Entonces, de alguna forma, todo lo que les planteé antes les sirve para dar un buen ensayo como si fuese una realidad. Súper. Muchas gracias y espero que les haya servido lo que hemos conversado.